Bueno, en realidad parte de una pregunta que nos hace un oyente y pensé que podíamos a lo mejor desarrollarla un poco aquí en el programa, ¿no? Nos la planteaba en Facebook Luciano Lundú y nos refería a un artículo que había salido publicado en una web que se llama theconversation.com. Es una web interesante porque ellos publican artículos divulgativos, pero sobre temas de la, digamos, de la frontera de la ciencia, y están escritos no por periodistas o por comunicadores, sino por los propios científicos sobre temas en los que trabajan, ¿no? Un poco el requisito de esta web es que la gente que escribe artículos tienen que tener alguna afiliación a alguna institución. Entonces, bueno, quizás es un poco discriminatorio para pues muchos buenísimos periodistas científicos que hay y gente a lo mejor que son expertos en comunicación científica, ¿no? Podríamos discutir un poco esta filosofía si nos parece adecuada o no. A mí no me gusta la idea de limitarlo, pero bueno, sí que es una fuente interesante en la que se publican algunas cosas interesantes, otras no, pero a veces se publican cosas interesantes, ¿no? Si me permites Sí, un comentario, The Conversation es un modelo que fue reclamado durante muchísimos años por muchísimos científicos, ¿no? El modelo es una fundación, en principio sin ánimo de lucro, contacta con universidades y centros de investigación que la financian. ¿Y por qué una universidad va a financiar esa asociación sin ánimo de lucro? Para garantizar que sus propios investigadores de esa universidad publiquen en The Conversation. Es decir, en The Conversation solo pueden publicar los científicos afiliados a instituciones que paguen a The Conversation por el derecho de poder publicar. Ah, eso no lo sabía. O sea, si tú quieres mañana escribir un artículo y enviarlo de Conversation, te manda... Yo puedo porque mi universidad es una de las que financia. Ah, vale, vale. ¿Vale? Y no sé, el CSIC supongo que en España también, y tú pertenecerás al CSIC, o no sé, el IAC cómo estará en relación con The Conversation. Pero si no estás afiliado a The Conversation, o te buscas un coautor que esté en una institución que financie, o nada. Entonces, esto es un modelo de negocio en el que The Conversation, entonces, ¿qué hace con estas noticias que se publican? Son noticias completamente libres de derechos, es decir, cualquier medio del mundo, cualquier periódico, cualquier radio, cualquier televisión puede copiar, plagiar directamente la noticia sin ningún problema, sin pedir permiso a nadie. ¿Vale? Entonces tiene la ventaja de que algunas de las cosas que se publican en The Conversation acaban en los medios, acaban en muchos medios. Y de hecho, The Conversation tiene un servicio de traducción, es decir, hay The Conversation en diferentes países, en España, en Francia. Entonces, cuando ven que una noticia ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en España, pues la traducen sin que tenga que decir nada el investigador autor, la traducen al francés o al alemán o al inglés. Entonces, en casos excepcionales, algún artículo que tú has escrito acaba siendo leído por cientos de millones de personas potenciales, ¿vale? Porque el artículo es traducido prácticamente a todos los de Conversation del mundo. Vale. Entonces, es una cosa que tiene mucho impacto y claro, tu universidad o tu centro está súper encantado cuando tu artículo es leído por millones de personas, porque millones de personas leen que un investigador de tu universidad pues, ha escrito algo, ¿no? Claro. Aunque tú has dicho plagiar, entiendo que no es el término correcto porque el crédito sí se mantiene, ¿no? O sea, claro, se mantiene el crédito. Es decir, he dicho plagiar entre comillas. Quiero decir que lo pueden usar sin necesidad de pedir permiso. Es decir, un periódico puede copiar directamente la noticia, incluso recortarla, etcétera, sin necesidad de pedir permiso a The Conversation, porque viene en las cláusulas de The Conversation que tú lo puedes copiar. Por supuesto, tienes que decir de qué The Conversation viene, de qué país, quiénes son los autores, etcétera. Vale. Bueno, pues este artículo en particular del que hablamos salió publicado el 14 de abril y lo escribe Sam Baron, que es de la Universidad Católica Australiana, y es un filósofo, es una persona, un profesor asociado, joven, relativamente joven de la universidad. Estoy mirando un poco su currículum y no es el típico físico que luego cuando se hace mayor se mete a filosofar, sino este ya viene de serio, o sea, es alguien que ha estudiado filosofía y es lo que se dedica, ¿no? Y el artículo se titula "El tiempo podría no existir, de acuerdo a los físicos y a los filósofos". Y bueno, a pesar de lo que yo me temía, se entiende muy fácilmente y tiene cosas interesantes. Yo, en fin, cualquiera que tenga curiosidad en estas cosas se lo recomiendo. Pero me gustaría consultar con ustedes porque una de las premisas básicas de este artículo es el hecho de que en la gravedad cuántica de bucles, ¿no? La Loop Quantum Theory,
Ya saben que es una de las alternativas a la teoría de cuerdas para hacer una teoría que combine, que dé una gravitación cuántica, ¿no? Una teoría, una descripción cuántica de la gravedad. Pues que en esta teoría, esta gravedad cuántica de bucles, no aparece el tiempo, es lo que dice. Lo cual, ojo, vamos a ver. Esto de que el tiempo pueda no existir es un clickbait como un castillo porque él lo explica en el artículo y está bien explicado. O sea, quiere decir que no es un elemento fundamental de la teoría, no que no existan. Y me encanta el ejemplo que da porque es maravilloso. Dice, en la teoría cuántica no existen las mesas y sin embargo las mesas existen en el mundo real. Entonces, cuando decimos que algo no existe en una teoría, no quiere decir que no exista en el mundo, sino que es algo que no es fundamental, es emergente, ¿no? O sea, sabemos que las mesas existen en el mundo real, pero no son un elemento básico del modelo estándar, ¿no? El modelo estándar no tiene el mesón, el pión y la mesa, no. La mesa no es la partícula que constituye el mesón, sino que la mesa es un agregado de muchas partículas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se diría lo de que el tiempo no existe en esta teoría, sino que podría ser un concepto emergente, ¿no? Bueno, esta es una idea que creo que es una idea muy bonita, muy interesante, el espacio y el tiempo como conceptos emergentes, que es algo de lo que se habla mucho cuando se habla de la física de frontera, ¿no? En la actualidad. Creo que no solo en teoría cuántica, o sea, en loop quantum gravity, sino también en teoría de cuerdas, ¿no? En ese contexto se ha hablado también de espacio y tiempo como conceptos emergentes. Entonces, bueno, quería aclarar eso. No significa que no exista, sino que no es algo fundamental, sino que es algo que emerge a partir de objetos más fundamentales, ¿no? Yo esto lo dejo aquí y me retiro discretamente. A ver qué opinan ustedes. Si me permites primero un comentario antes de entrar en detalle con lo del tiempo. Este artículo es una de las cosas que yo recomiendo a todos los investigadores que puedan publicar en The Conversation. Y habla de lo tuyo, es decir, vende tus artículos, vende tus libros. Este es uno de los autores de un libro que acaban de sacar. Sí, lo pone al final, por cierto. Sí, y por cierto, para más sobre esto, lean mi libro. Exactamente, o sea, eso es lo que tú tienes que hacer cuando tú hablas de tu artículo. Cuando tú dices, yo acabo de publicar un artículo en Science, tú no empiezas en The Conversation, no puedes empezar diciendo, yo he publicado un artículo en The Science, porque entonces te van a decir, ¿y qué importa que tú hayas publicado un artículo en Science? Porque en The Conversation hay unos periodistas, tú envías el artículo a unos periodistas que te corrigen el artículo, te lo cambian de orden, te cambian. Ya una vez que le coges el tranquillo, ya puedes enviar el artículo y prácticamente no te cambian nada. Pero al principio te cambian un mogollón de cosas, ¿no? Porque ellos tienen su estilo, su manera, ¿no? Entonces, la manera de vender tu trabajo es ponerlo al final. Entonces tú cuentas todo el rollo y al final dices, puedes encontrar más información o una de las cosas que hemos hecho, no sé qué. O sea, tú sitúas el campo, ¿no? He hablado del Sol, de las fulguraciones y fijaros que los campos magnéticos son clave. Pues yo acabo de publicar un artículo sobre campos magnéticos que es una maravilla. Entonces, esto es lo que hacen estos señores. Comentan un poco el tema del tiempo en la filosofía y en la física y acaban diciendo, acabamos de sacar un libro, yo soy uno de los autores de un libro que acaba de salir, por favor, cómprenlo si quieren saber más, ¿no? Que básicamente es como acaba el artículo. Y con esto solo quería dar este mensaje y ahora discutimos sobre la naturaleza del tiempo en gravedad cuántica de lazos. Si quieres empieza tú mismo, Francis, que veo que... Bueno, la gravedad cuántica de lazos es una teoría que está todavía muy verde en el sentido de que todavía no sabemos muy bien qué es la teoría, ¿no? La gravedad cuántica de lazos tiene como dos grandes versiones y no está muy claro que ninguna de las dos versiones recuperen el límite clásico a la relatividad general. Entonces, la naturaleza del tiempo en ambas versiones es diferente, son versiones muy diferentes. De hecho, no está claro tampoco que las dos versiones correspondan exactamente a lo mismo, ¿vale? Entonces, se diferencian en los objetos matemáticos con los que se describe una posible versión cuántica de la gravitación de Einstein, ¿no? En una versión se consideran que la unidad fundamental es eso que llamamos lazos. Los lazos son, o loops, son como bucles de energía, ¿no? Siguiendo un poco la analogía de Faraday de los campos electromagnéticos, antes de que existieran los campos electromagnéticos, que él hablaba como de líneas de campo, ¿no? Que hay campos de fuerza, que hay como flujos de energía en el vacío, y eso es lo que trató de formalizar Maxwell. Pues siguiendo esa línea, tú puedes considerar flujos de energía cerrados, parecidos a los del campo magnético, a las líneas de campo magnético, que son líneas cerradas, y considerar eso como fundamento básico para definir una unidad de área. Entonces tú defines que hay una área mínima y construyes la idea de que tú puedes construir una geometría más o menos continua a base de áreas mínimas. Con el área mínima está
¿qué es un área mínima? Bueno, pues un área es una región que es cruzada por esos flujos, por esas líneas de campo, ¿no? Esas líneas de campo cerrada, de campo como magnético, que no son campos magnéticos, pero son líneas de campo análogas, pues una región, lo que entre comillas ya pensaríamos que es un área, si es cruzado por una línea de campo magnético, tiene una unidad de área. La línea de campo magnético puede cruzarlo desde abajo a arriba, de arriba a abajo, luego tiene una unidad de área con signo positivo o con signo negativo. Y entonces, si un pequeño triángulo es cruzado por varias líneas de campo, pues tiene más de una unidad de área. Y esa es un poco la idea. La idea es contar unidades de área siguiendo cómo esos lazos cruzan esas regiones. Y a partir de la unidad de área construyes una unidad de volumen y a partir de ahí tratas de construir una geometría. El problema es que eso es maravilloso, desde el punto de vista tú dirías qué maravilla, si cuando hago el límite continuo obtengo la relatividad general de Einstein, pero no se obtiene. Lo que se obtiene en el límite continuo es las ecuaciones linealizadas de Einstein. Que bueno, claro, tú dices a la Feynman, ¿no? Si esas ecuaciones predicen un gravitón, pues y el gravitón reacciona con la gravedad, es decir, si el gravitón gravita, pues entonces, siguiendo trabajos de la década de los 30 y que lo popularizó Feynman en los 60, pues obtengo la extensión no lineal natural de esa versión linealizada, pues es obviamente la relatividad general de Einstein. Pero ese paso no es de gravedad cuántica de lazos, es independiente, ¿vale? O sea, no tenemos un camino que me lleve de esta línea de pensar en pequeños loops, pequeños lazos de energía, que me lleve directamente a la relatividad general. Entonces, después está una línea alternativa. Dijeron, bueno, si este camino no nos lleva a donde queremos, vamos a la línea alternativa. Y es una línea alternativa inspirada en la ecuación de Wheeler-DeWitt. Wheeler-DeWitt trataron de construir lo que, entre comillas, podríamos llamar la ecuación de Rödinger del universo completo. Entonces, una ecuación de Rödinger que describiera el universo en su conjunto y que, entre comillas, fuera compatible con las ideas de la relatividad general. Entonces, ellos plantearon una ecuación y la ecuación que les salía es que el universo, que esa ecuación de Rödinger es una ecuación en estado estacionario, que no tiene tiempo. La ecuación de Wheeler-DeWitt no solo tiene espacio, no tiene tiempo. Entonces, eso sugiere que en una, entre comillas, gravedad cuántica, si esa gravedad cuántica acaba teniendo como en cierto límite a la ecuación de Wheeler-DeWitt, para el universo en su conjunto, pues que el universo en su conjunto se puede describir sin necesidad de tiempo. Entonces, utilizando esa inspiración, se puede construir una cosa que llaman redes de espines. Cambias completamente el formalismo matemático, en cierto sentido está inspirado, pero ya digo, aquí hay como saltos conceptuales. En gravedad cuántica de lazos hay una serie de saltos que son saltos, digamos, intuitivos. Cuando tú estudias en libros eso, dices, pues hombre, sí, son razonables. O sea, al que se le ocurrió que se podía dar este salto, pero cuando tú te planteas desde del polo opuesto y dices, yo soy aficionado a la teoría de cuerdas y quiero oponerme a la gravedad cuántica de lazos, dices, este salto lo han dado al vacío, porque aquí no hay una conexión directa, ¿no? Han pegado ese salto y ese salto no está justificado. Y hay algunos teoremas matemáticos que prohíben algunos de esos saltos, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que como otras cosas... todavía nos falta matemática para entenderlo en detalle y lo mismo una matemática futura puede rellenar esos saltos. Pero bueno, hay una inspiración que hace que la gravedad cuántica de lazos, entendida como teoría de lazos, se puede entender también como redes de espines. Entonces, eso en teoría de cuerdas es interesante porque en ciertos límites también se obtienen cosas parecidas a las redes de espines y entonces en cierto sentido se puede decir que la gravedad cuántica de lazos entendida en este sentido, es en cierto sentido compatible a algunos de los límites de la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, en esta otra estructura tenemos algo parecido. Lo que tenemos son como espines que están conectados entre sí por una serie de lazos, de enlaces, y esos enlaces, pues, entre comillas, están inspirados en como si fueran trozos de los loops de la otra formulación. Y en esta formulación se trata de buscar una ecuación muy parecida a la ecuación de Wheeler-DeWitt, que ahora no me acuerdo cuál es el autor, hay un autor muy famoso que sacó la ecuación equivalente en gravedad cuántica de lazos. Entonces, el problema es que de esa ecuación es extremadamente complicada porque está en el formalismo de integrales de camino y nadie sabe resolverla. Entonces, nadie sabe qué predice esa teoría, ¿no? Entonces, tenemos una teoría alternativa que en principio se puede construir de manera independiente de la otra versión de la gravedad cuántica de lazos y que aparentemente como está inspirada en la relatividad general cuantizada, pues debería de describir una gravedad cuántica, pero que como no sabemos obtener soluciones, pues no podemos hacer nada con ella. Entonces, pues ahí hay un salto conceptual, y el salto conceptual es decir, y ahora, inspirado en todo esto, ahora voy a tratar de ver cómo se modificarían las soluciones de la relatividad general. Entonces, modifico las soluciones cosmológicas, y tengo lo que se llama la cosmología de lazos.
La cosmología de lazos no tiene nada que ver con la gravedad cuántica de lazos. Eso solo está inspirada en eso, ¿no? O construyo modelos de agujeros negros y trato de predecir la entropía de los agujeros negros con modelos inspirados en este tipo de ideas, ¿no? Pero no hay una conexión directa, es decir, no parto de las ecuaciones de la gravedad cuántica de lazos y obtengo una solución que corresponde a un agujero negro cuantizado, sino que digo, bueno, como tengo que cuantizar el agujero negro, ¿cómo lo cuantizo de la manera más razonable que sea compatible con estas ideas, ¿no? Y entonces, en esta segunda versión, la versión de redes de espines, el tiempo no aparece de manera explícita en la gravedad cuántica de lazos, ¿no? Lo que pasa, claro, que después tú dices, pero en una solución cosmológica hay un tiempo cosmológico, hay una flecha de tiempo cosmológica, la propia expansión. En una solución tipo agujero negro hay un tiempo, porque los agujeros negros tienen tiempo. Tengo todo eso siempre se ha comentado, ¿no? De que dentro del horizonte de sucesos se invierte en el espacio y el tiempo y la distancia a la singularidad central. Todo ese tipo de conceptos acaban apareciendo en esas soluciones, pero no están en la propia teoría. Entonces, la gravedad cuántica de lazos en ese sentido es una teoría que sugiere que si la futura gravedad cuántica correcta tiene cierto límite, la gravedad cuántica de lazos, en ese límite el tiempo no sería necesario que apareciera en las ecuaciones. Y eso es un poco el argumento por el cual se suele decir que en la gravedad cuántica de lazos es más natural que el tiempo sea algo emergente en lugar de ser algo fundamental, que por ejemplo en teoría de cuerdas, donde tú planteas un lagrangiano y lo metes en un espacio-tiempo. O sea, en teoría de cuerdas tú planteas unas cuerdas que interaccionan y dicen, pero estas cuerdas para poderlas describir tengo que ponerlas en un espacio. Y dices, asocio al worksheet, ¿no? a la hoja del mundo de la cuerda, meto unos campos escalares que van a representar las dimensiones del espacio-tiempo en las que está sumergida esa cuerda. Digo, la cuerda está metida dentro de un espacio en D dimensiones, donde cada una de esas dimensiones son campos escalares que teóricamente viven en la cuerda, ¿no? Y es una especie como un círculo vicioso así un poco extraño. Y entonces meto el tiempo de manera explícita. En la teoría de cuerdas, las cuerdas como tales pues no tienen por qué tener tiempo, pero yo lo meto de manera explícita cuando meto esas coordenadas y sumerjo las cuerdas en un espacio de dimensión 10 o de dimensión 26 y siempre tengo ahí mi tiempo y en teoría de cuerdas parece como que el tiempo está metido, digamos, con calzador, ¿no? Pero metido explícitamente. Y no sé qué opinarán mis colegas sobre el tema. No sé quién quiere empezar. Gastón, por ejemplo. No, sí, yo estoy de acuerdo, creo que con todo lo que dijo Francis. La teoría Loop Quantum Gravity, la teoría cuántica de lazos, a veces se presenta, hay como dos afirmaciones. Primero, a veces se presenta una visión medio dicotómica, ¿no? Esa dicotomía entre o sos una especie casi de River Boca, referencias culturales de Argentina, pero esa creo que la conocen. Esas las conocemos, sí. Bueno, esa suerte, ¿no? De todo es dicotómico. En el caso de la teoría, no entiendo yo esa dicotomía entre o bien abonás a la teoría cuántica de lazos o bien abonás a la teoría de cuerdas. Básicamente por dos razones. Una, porque nadie haya mostrado que una sea incompatible con la otra, o incluso no sea una derivable a partir de la otra, o incluso no sean en el fondo lo mismo. Bien podría ser que una teoría uno se da cuenta que tiene una versión germinal de esta y que luego tiene que completarla y termina siendo otra. Hemos aprendido en las últimas décadas que existen las dualidades, es decir, descripciones a priori totalmente distintas de teorías que uno nunca imaginaría que están relacionadas, a veces teorías de disciplinas diferentes. Entonces uno nunca ha mostrado que la teoría cuántica de lazos sea ni siquiera incompatible, pero ni siquiera no equivalente a una teoría de cuerdas o un sector de ella o lo que fuere. Entonces no entiendo esa dicotomía. Por otro lado, no conozco mucha gente que sepa de las dos mucho, entonces es muy difícil. Yo, por ejemplo, me considero un ignorante de la teoría cuántica de lazos. O sea, sé lo que son las variables de Ashtekar, esas holonomías que luego uno cuantiza, que son esos lazos y las condiciones de realidad. Sé lo básico del libro de Ashtekar de los 90, pero no sé, yo seguro he leído esto mucho menos que Francis, no sé cómo para opinar sobre eso. Entonces me molesta esa dicotomía. Por otro lado, ahora sí voy a abonar a mi lado, siempre hay un pero, ¿no? Yo hago teoría de cuerdas, pero obviamente por alguna razón hago, y es el hecho de que en la teoría de cuerdas hay algo que la teoría de lazos ni siquiera intenta, que es la unificación. Una cosa es la descripción de la gravedad cuántica, que es importantísimo, y otra cosa es la unificación de las fuerzas naturales. En ese sentido no me gusta decir que la teoría cuántica de lazos es, como se suele decir en la divulgación, una especie de alternativa a la teoría de cuerdas. Es una alternativa a cuantizar la gravedad como la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas
propone mucho más, ¿no? Es la unificación de todas las leyes fundamentales. Ahora, no entiendo, yo no sé de teoría cuántica de lazos como para opinar sobre ella, si me gusta o no me gusta. Tengo amigos que tienen fuertes opiniones sobre la teoría y muchos de esos ellos no la conocen tampoco. Entonces, no quiero caer en eso. Yo creo que dentro de mi ignorancia, de acuerdo 100% con lo que dijo Francis. Ahora, acerca del tiempo, desde el punto de vista físico, después podemos hablar de filosofía. Lo que pasa es que si hablamos de filosofía nos tenemos que, seguro, tenemos que mencionar a todos los que dijeron desde la filosofía moderna en adelante algo relevante sobre el tiempo. Y eso incluye a Kant, incluye a Husserl, incluye a Bergson, incluye a un montón de gente. Entonces es un poco inabarcable. Pero desde el punto de vista de la física, esta idea del tiempo como emergente es una idea vieja. Y al menos en la mecánica cuántica, recuerdo un paper de Gutters hace mucho que cuando yo era estudiante me chocó las conclusiones del abstract, que luego están en el paper, que es algo así como concluimos, siempre se los cuento a mis estudiantes de cuántica esto, concluimos entonces que no es necesario incluir el tiempo como un elemento básico en la descripción del mundo, concluye Gutters, en mecánica cuántica ordinaria. Y eso básicamente porque ¿qué hace Gutters? Es pensar, ¿qué hacemos cuando medimos el tiempo? Estamos siempre midiendo correlaciones entre cosas, entre un estado y otro, y comparando estados con otros, con aquel que llamamos el anterior. Es decir, medimos el tiempo por mirar un reloj y vemos que el tiempo pasa. A mí me pasa algo, me salen más canas cuando el tiempo pasa para este lado más. Uno está midiendo correlaciones. Entonces a veces hay modelos de juguete en mecánica cuántica donde uno puede mirar correlaciones entre spines, sistemas así, modelos de juguete como los que analizaba Gutters. Esta idea de que el tiempo puede ser pensado como correlación de cosas y entonces emerge como algo fundamental, pero en el fondo lo fundamental es la correlación, es una idea vieja. En cuanto a la ecuación de Wheeler-DeWitt, que es la que mencionaba Francis, es cierto que pasa la teoría cuántica, la teoría de la relatividad clásica incluso, la teoría de Einstein, cuando uno quiere escribir un hamiltoniano para ella, debido a que la teoría tiene una peculiaridad que es matemática, bueno, una peculiaridad de sistemas hamiltonianos que le pasa también a las partículas libres, es que hay vínculos entre los momentos, no todos los impulsos son independientes, hay un vínculo cuadrático. Entonces si vos calculás el hamiltoniano cuadrado, que es el que te da la evolución temporal, el canónico te da cero. Entonces, la ecuación de Schrödinger dice, el hamiltoniano va del lado izquierdo, del lado derecho está el tiempo. Entonces, si el hamiltoniano es cero, del lado derecho no hay nada. Es un poco la idea. Bueno, hay una forma de extraer otro hamiltoniano de adentro que define un tiempo. Y bueno, todo esto que dijo Francis tiene atrás toda una matemática bien profunda, interesante. Perdona, la hace cuántica más complicada. Como estás hablando del hamiltoniano, de forma reiterada, quizás aclararlo, que por lo menos clásicamente es como la suma de energía cinética y potencial de todas las partículas. El problema, claro, es que claro, cuando todo estudiante sabe que el hamiltoniano es casi siempre energía, pero el casi siempre es peligroso. En particular hay que tener cuidado cuando hay vínculos. Y acá en estas teorías hay muchos vínculos. Entonces esta identificación entre el hamiltoniano y la energía es sutil. Y también ¿Vínculos te refieres a interacciones entre partículas? No, vínculos significa no todas las variables que vos estás considerando son independientes entre sí. Entonces hay diferentes tipos de dependencias entre vínculos. Hay holónomos, anolonómos. Es todo, la estructura en los sistemas hamiltonianos, sistemas dinámicos, es muy complicada, incluso en cantidad de grado finito de gravedad, de libertad. Entonces hay toda una matemática atrás de esto que Francis, es la que Francis estaba diciendo, que el hamiltoniano te da igual a cero. El análogo de la ecuación de Schrödinger parece no evolucionar para el caso gravitatorio, lo cual hace muy complicada la gravedad. Es otra de las razones por las que la gravedad es complicada. No su no renormalizabilidad, es otro problema distinto. Es bien complicado el asunto del tiempo en gravedad. Pero esta idea de que el tiempo se puede emerger a partir de algo más fundamental, que acaso sean las correlaciones entre cosas, una cosa que la gente estudió incluso en mecánica cuántica ordinaria. Motivado por otras razones. Ahora, en la física que viene de la teoría de cuerdas, la que nace la teoría de cuerdas, en particular la holografía, que después se desprende como resultado solo en la física, pero nació en el germen, en el seno de la teoría de cuerdas, la holografía. También hay una forma de entender ahí que el tiempo parecería como emergente, que no es fundamental, que quizá lo que es más fundamental que el tiempo es la información, o si se quiere, las correlaciones. Entonces, esta idea está en la comunidad científica hace mucho tiempo, a veces de manera vaga, porque hay que definir qué es lo que significa fundamental, porque a veces cuando uno dice una descripción fundamental ya está pensando que hay una privilegiada respecto a otras.
Hay otra gente que piensa, no hay algo tal como fundamental, depende de la escala en la que estás trabajando, algo puede ser más fundamental que otro. Hay otra gente que dice, bueno, a veces hay dos descripciones fundamentales, pero que son duales. A veces la gente interpreta las dualidades como que una es fundamental y la otra no es más que un reflejo imperfecto de la otra, nace de la otra. Entonces, hay toda una subdivisión de gente dedicada a estas cosas que están en diferentes regiones de la física: teoría de cuerdas, holografía, mecánica cuántica ordinaria, teoría cuántica de lazos, de lo que no conozco. Tienen esta idea hace mucho de que el tiempo podría emerger como una suerte de una derivación. O el espacio también, lo cual es también terrible, porque uno piensa a todo en el espacio. Eso, hablando de filosofía, está en Kant y está también en Wittgenstein, está en un montón de filósofos, ¿no? Entonces es difícil pensar tanto el espacio como el tiempo como cosas emergentes. El tiempo es un concepto emergente en muchos ámbitos, sobre todo en un ascensor, como conversación habitual. ¿Qué opinas, José, sobre el tiempo en teoría de cuerdas, en gravedad cuántica de bucles? No tengo, digamos, ya, a ver, Francis y Gastón dijeron una buena parte de lo que creo que yo podría decir. Quizás solo agregar que uno de los comentarios en el artículo del que estamos hablando, el de Conversation, menciona algo que es lo único que voy a añadir, que es el hecho de que, está bien, si el tiempo no existe a nivel fundamental, sino que es emergente, ¿qué es lo que hay a nivel fundamental? Que quizás es lo que me garantiza que un tiempo emergente pueda surgir con las características que tiene el tiempo. O sea, sabemos que el tiempo... hay una estructura esta estructura de cono de luz, que nada puede ir más rápido que la luz, que las causas tienen que preceder a los efectos. Hay una serie de las hipótesis de protección cronológica, o sea, que el espacio emerja o que el tiempo emerja no es exactamente igual, por más que el espacio-tiempo sea una única estructura, porque el tiempo tiene características muy particulares. Y acá habla, bueno, yo no he leído el libro al que aluden en el artículo, ni tampoco estoy seguro exactamente cómo esto se refleja en Loop Quantum Gravity, pero hablan de lo que llaman agenciamiento, no sé cómo se diría en castellano, ¿no? De cómo definir causalidad. O sea, dicen que si uno tiene una noción parecida a la de causalidad en la teoría microscópica, digamos, el tiempo va a emerger con las propiedades adecuadas. Y quizás me gustaría ahí señalar que en efecto, aunque en teoría de cuerdas se supone que cuando uno quiere mirar microscópicamente la teoría de cuerdas no hay nada más que la cuerda, por lo tanto el tiempo efectivamente se diluye, digamos, a escalas muy pequeñas, y no está muy claro qué es lo que uno encontraría cuando uno quisiera fraccionar el tiempo en escalas muy pequeñas. Sí que es cierto que uno también tiene, digamos, en los últimos años hay cada vez más evidencias de que cuando uno fabrica experimentos mentales en los que la teoría de cuerdas le pide de distintas maneras que se preserve la causalidad, u otras propiedades que no son necesariamente iguales a causalidad, pero que parecieran estar relacionadas. Por ejemplo, que uno pueda definir procesos en los cuales uno puede medir la probabilidad de encontrar, no sé, una partícula, y que la probabilidad de esa partícula en todo el espacio deje de ser uno, cambie, digamos, lo que se llama la unitariedad de la teoría, ¿no? Que la probabilidad no se pierda ni se gane, digamos, siempre, si yo sé que tengo una partícula, en alguna parte está. Por lo tanto, la probabilidad en todo el espacio de encontrar esa partícula se debería ser uno. No es, cuando uno intenta construir teorías como la de cuerdas o Loop Quantum Gravity o la que uno quiera, es muy difícil en general preservar estas propiedades. Es muy fácil meterse en el fango y darse cuenta que uno está perdiendo estas propiedades. Y tenemos cada vez más evidencias, es cierto que muchas de ellas obtenidas del contexto de la teoría de cuerdas, pero por lo menos en apariencia, a veces es muy difícil cuando uno está trabajando en ello darse cuenta en qué medida está sesgado de lo que uno está haciendo, ¿no? Pero parecieran intentos independientes de la teoría de cuerdas que parecen mostrar que uno necesita, para que tenga sentido el tiempo emergente de esta teoría, uno necesita pedir ciertas cosas a nivel más fundamental, que probablemente es lo que ellos llaman esto de agenciamiento, no sé, insisto cómo se dice, pero que son propiedades como unitariedad, causalidad, hermiticidad, o sea, ciertas propiedades matemáticas que parecen ser las garantes de que el tiempo emerja adecuadamente. Sí, por cierto, el libro yo sí lo estuve ojeando, no voy a decir que me lo leyera, pero más o menos estuve recorriendo todo el libro como una hora y media o así.
y solamente dedica un capítulo, el capítulo 5, a discutir un poco de física, ¿no? Y comenta, pues, tanto, entre comillas, la emergencia del tiempo en gravedad cuántica de lazos, en teoría de cuerdas y en teorías cuánticas causales, ¿no? En redes causales. Y lo que pasa es que el resto del libro ya es puramente, el siguiente capítulo ya habla de la emergencia del tiempo desde un punto de vista metafísico, ¿no? Y es un libro de filosofía, o sea, los primeros 4 capítulos son, pues, habla del tiempo desde el punto de vista psicológico, o sea, es un libro que no es un libro de física, o sea, y la parte de gravedad cuántica de lazos en el libro son nada, son 4 o 5 páginas muy breves y con un poco contenido. Ya. Por eso, bueno, supongo que al principio, creo que la segunda frase del artículo dice: los últimos desarrollos en física sugieren que la no existencia del tiempo es una posibilidad abierta y una que deberíamos tomar en serio. O sea, como que es algo como que toma de punto de partida para una discusión que, bueno, por lo menos en el artículo no profundiza mucho en la parte de la física, y por lo que dice Francis se ve que el libro es más eso, ¿no? Más filosófica quizás que física, ¿no? Sí, que con esa definición de existencia no existe ni la conciencia ni la vida tampoco, ¿no? Ni las mesas. Ni las mesas. Pone aquí. Bueno, Gastón, la última oportunidad, si quieres meterte ya con el tema filosófico que veo que has dejado un poco de lado, como para evitar no abrir un melón que quizás sería inabarcable para el tiempo que tenemos ahora, pero si hay algo así que Lo que pasa es que la filosofía es un nombre muy amplio para un montón de cosas, que es todas las disciplinas que han sido relacionadas con el pensar y sobre el que alguien haya dicho algo. Entonces, es verdaderamente inabarcable por definición. Ahora, lo que sí voy a decir es que la idea, desde el punto de vista filosófico y en diferentes aristas, la idea del tiempo como algo emergente ha aparecido a lo largo de la historia un montón de veces. Antes mencioné a Kant y a Wittgenstein como dos filósofos bien distintos en diferentes épocas, y que ambos habían hecho notar el hecho de cuán difícil es la inconcebibilidad, lo imposible de concebir objetos sin espacio, pero sí espacios sin objetos. Entonces, la idea de esa idea fundamental del espacio como algo de lo que tenemos que empezar para poder pensar, o al menos para poder conocer, es una cosa que viene de la filosofía moderna. Ni hablemos de la anterior, porque si no, ahí no terminamos más. Pero qué sé yo, por ejemplo, Kant, y al menos el Kant maduro, el que la gente conoce con la crítica de la razón pura, lo que se conoce como filosofía crítica o filosofía trascendental, piensa la emergencia del tiempo de otra manera, que es decir, el tiempo es algo que pone el sujeto, no es algo que existe en el mundo, en el mundo de las cosas en sí, lo que se llama el mundo de lo nouménico, sino que es algo que el sujeto pone. Es dado a priori en el acto de conocer, pero está puesto por el sujeto. El sujeto organiza lo que luego será su conocimiento con algunas cosas básicas que vienen dadas por él. Una es el espacio y el tiempo, que es la parte estética, se llama estética, y después nociones como la causalidad, que también están relacionadas con el tiempo, que vienen después, de la parte analítica. Uno organiza, es algo puesto que el sujeto organiza en el acto de conocimiento con la causalidad, con la idea de unicidad, y antes de eso, con el espacio y el tiempo como puestas por él, ¿no? En ese sentido, como emergente, es algo que nace en el acto del conocimiento, no que esté en el mundo de las cosas en sí, sino puesta por el sujeto. Eso, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo del filósofo más importante desde Aristóteles en adelante, que es Kant, controversial o no me importa, es así. Entonces, para dar un ejemplo de cómo ha sido pensado y de cuántas maneras distintas, porque uno dice el tiempo emerge, en ese emerge es polisémico ese emerger, hay muchas formas de pensar qué significa ese emerger. La física también da sus versiones de que el tiempo emerge. Esta idea de, por ejemplo, asociar qué es lo que nos daría una direccionabilidad del tiempo. Una cosa básica del tiempo es, como decía José antes, ¿no? La relación de causalidad. Causa y efecto tiene una relación en el tiempo. O sea, el efecto está antes que la causa, y eso no se invierte, ni siquiera en la teoría de cuerdas relativista en cualquier dimensión. Eso es una cosa que preservamos. Entonces, esta idea de unidireccionalidad, el tiempo va hacia un lado y no hacia el otro. Por supuesto, hay gente que lo relaciona con algo como la segunda ley de la termodinámica, pero la termodinámica no es algo fundamental, es una cosa efectiva. Uno sabe que si uno espera suficiente tiempo, las configuraciones se revierten.
¿no? La recurrencia de Poincaré está relacionada con eso. Uno también puede pensar, bueno, el universo se expande, el universo es todo. Bueno, no sabemos si el universo es todo. La parte que se expande es la que nosotros estamos, si bien podría contraerse. Entonces, no sé, uno puede hablar de emergencia y correlación con otros fenómenos. Y de hecho, hay un libro muy lindo de Hans Dieter, Juan Diego. Hans Dieter, C-E-H, Juan Diego, que se llama algo así como The Physical Basis of the Direction of Time. Me acuerdo que leí cuando era estudiante. Yo estaba obsesionado con esto, trataba de entender. Un estudiante de física, cualquier físico también, piensa en el tiempo y ve que es peculiar. Por ejemplo, en mecánica cuántica, ¿no? Todas las cosas son operadores. El momento es un operador, X es un operador. Incluso la energía, el hamiltoniano es un operador. Son operadores, son entes matemáticos. El tiempo no, el tiempo es una constante. Entonces, cuando uno piensa en el principio de incerteza de Heisenberg, lo deduce de una manera impoluta para todos los operadores, pero la del tiempo y la energía es distinta, y a uno le molesta eso. Entonces, hay como el tiempo aparece de manera incómoda, siempre es distinto. Es de una dimensión más, mirá, lo dijo D'Alembert en el siglo XVIII, fíjense, y Einstein, por supuesto, y Minkowski lo geometrizaron, ahora están relacionados de manera intrínseca. Sí, pero va para un lado solo. Está esa incomodidad ubicua, ¿no?, entre toda la física. Entonces, la idea de que, como decía José, si es emergente, cualquiera sea su acepción la acepción de emergencia, tiene que emerger con todas estas peculiaridades. Relación causal, unidireccionalidad, el hecho de que uno no puede ir más rápido que la luz, que acota, aunque penses el espacio-tiempo como un solo entramado tetradimensional, no todas esas regiones de ese 4 espacio te son accesibles para vos, mortal con masa positiva. Entonces, todo es muy interesante, pero es tan interesante como inabarcable, me parece. Ni siquiera 367 programas, no, 366 programas serían necesarios. Suficiente. Yéndonos a una cosa que no tiene nada que ver con la gravedad cuántica, es la propia cuántica, ¿no? En física cuántica, en la ecuación de Rödinger, el tiempo es algo que no está en la propia cuantización de la física, es decir, era la paradoja de Pauli, no podemos definir un operador cuántico para el tiempo. Entonces, claro, en mecánica cuántica uno mete el tiempo, ¿no? Pone explícitamente el tiempo, habla de evolución unitaria, ¿no? Habla de evolución continua hasta que yo mido el sistema del sistema. Pero ese tiempo es un tiempo del observador, es un tiempo externo al propio sistema. Intrínsecamente el sistema cuántico no tiene ningún tiempo, ¿no? Definir un reloj, se puede definir un reloj en un sistema cuántico y usar ese reloj para tratar de medir el tiempo, pero eso siempre es muy complicado, ¿no? Ese paper de Pauli, tiempo es externa. Perdona. Ese paper de Pauli no es muy conocido. Grande Francis que conoces ese paper, porque es un paper hermoso y que la gente deja en el olvido. Es un paper en el cual él demuestra que no existe un operador tiempo. No puede existir, ¿no? No es solamente no se encuentra o no se usa. No puede haberlo, porque si lo hubiese pasarían cosas raras con la energía. No estaría acotada por abajo, no estaría discretizada, que es esencial para la definición de una cuántica, que esté discretizada, que haya nivel de energía. Y es un punto importante, ¿no?, a recordar. Entonces, el tiempo tiene una naturaleza especial en todo lo que sea cuántico, no solo en la gravedad cuántica. Ahora bien, no tenemos muy claro cuál es esa naturaleza. Entonces, que no haya una buena noción cuántica de tiempo, es decir, que el tiempo no sea algo cuantizable, te genera problemas, por ejemplo, a la hora de definir cuánto dura el efecto túnel, o cuánto, entre comillas, si existiera el colapso de la función de onda, cuánto duraría el colapso de la función de onda. En el tunelado, cuando una partícula atraviesa por efecto túnel un potencial, pues ha habido artículos que han medido experimentalmente resultados aparentemente sin sentido, como que el tunelado es superlumínico, que ocurre a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, ¿no? Y es porque la única manera de poder medir ese tiempo es que acompañar al objeto que atraviesa de una propiedad que se comporte como un reloj. Entonces, si tú haces que el objeto que atraviese ese túnel, esa montañita potencial, esa barrera potencial, tiene un reloj intrínseco, utilizando las unidades de ese reloj intrínseco que tú puedas explorar, por ejemplo, mientras está atravesando la propia barrera, pues es la única manera que tienes de medir el tiempo que dura realmente el tránsito. Y cuando haces eso, siempre es sublumínico. Es decir, cuando utilizas una buena noción de tiempo, siempre el efecto túnel es sublumínico. Pero si utilizas una pésima definición de tiempo,
te aparecen paradojas como que parece aparentemente superlumínico. Y ese tipo de cosas es muy habitual en cuántica. El tiempo no es muy difícil de lidiar con él en cuántica, en no relativista. Pues claro, cuando metemos física relativista o física gravitacional, pues todo se complica ad infinitum. Bueno, el tiempo es muy difícil de lidiar en cuántica y también en Coffee Break, porque yo quería hacer un programa que no pasara de 2 horas y ya ves tú la que se nos está haciendo.